placer recibir vía Zoom a Andrés Alba, investigador de murgas uruguayas, pero esta nota tiene una presentación. Se dice que a principios del siglo XX, una compañía de zarzuela llegó desde Cádiz para actuar en el recién inaugurado Parque Hotel y, abandonados por su representante, salieron a cantar a las calles. Poco después, un grupo de uruguayos los imitó, utilizando como nombre La Gaditana que se va, dando así origen a la murga uruguaya. Algunos sostienen que el origen es otro y que no fue esa la primera murga, pero sin importar cómo y cuándo haya surgido, la murga uruguaya es una marca registrada que a marcha de camión se ha extendido por el planeta. Exiliados políticos y económicos llevaron la murga uruguaya a distintas partes del mundo, donde grupos de uruguayos se aferraron a la cultura de su país al son del bombo y el redoblante. Sin embargo, en muchas regiones de América Latina existen murgas uruguayas sin uruguayos, influenciados por la televisación del carnaval, por las giras de algunos conjuntos y por la adaptación del coro murguero por parte de los músicos populares. Andrés Alba es profesor de filosofía egresado del Instituto de Profesores Artigas, gestor cultural especializado en políticas públicas comunitarias e integró la Cátedra UNESCO de Carnaval y Patrimonio como investigador y docente. Pasó por Murga Joven como miembro de Criadores de Salmón en 2001, fue iluminador y productor de conjuntos del Carnaval Mayor en el que también formó parte del coro. El fenómeno de la aparición de murgas al estilo uruguayo en el exterior le resultó interesante a Andrés, al punto que un buen día armó las valijas y salió a investigarlo como parte de un proyecto que llamó Las Mil Esquinas, en el que hasta ahora ha llegado a contabilizar casi 200 murgas en América. Descubrió algunas que imitan a las nuestras como si se tratara de su caricatura, otras que manteniendo la estructura formal hablan de sus realidades y otras en las que se ha logrado un sincretismo tal que aunque se nota que son murgas, manejan lunfardos, tonalidades y ritmos que las convierten en locales, aunque sus integrantes reconocen las raíces orientales. Una de las principales características de la murga uruguaya, además del ritmo, los coros y la estructura, es la crítica al poder establecido. Y eso es algo común en todos los pueblos de América, sin importar cómo se cante. Es un placer recibirte, Andrés. Bienvenido a La Mañana en Casa. Muchas gracias, Cairo. El placer es mío de estar por acá. Andrés, ¿dónde estás ahora? En este momento estoy en Junín de los Andes, provincia de Neuquén, en la cordillera sur. Ahora sí, ahora te tengo de vuelta. Te me habías quedado congelado un ratito, pero ahora volviste. Andrés, vos sabés que yo estaba mirando esta presentación con detenimiento y se me ocurría pensar que quizás la murga como expresión cultural popular debe ser una de las cosas más antiguas que existen, no como murga en sí, sino que pensaba en el bufón, en el teatro romano, pensaba en el teatro griego, en esa necesidad de maquillarse, de representar, de hablar, muchas veces también expresando las inquietudes del pueblo de alguna manera, ¿no? Es como que la murga pasa a ser algo que por lo menos una vez por año, en otras épocas, juntaba todo lo que había pasado en ese periodo y le daba a conocer al pueblo lo que ya sabía y al poder lo que de pronto desconocía. O quería desconocer. Totalmente. Lamentablemente no pude escuchar el audio de la presentación, sí vi las imágenes, pero no sé qué decía el audio, pero completamente lo que apuntás, Cairo, y eso es un poco lo que sigue sucediendo al día de hoy, siendo una de las manifestaciones más antiguas, esa misma necesidad de decir, de denunciar, de aprovechar la máscara para tener la impunidad del decir con la identidad difuminada, es lo que está sucediendo con el género hoy en día, no solo en Uruguay, sino también en el resto de Latinoamérica. Andrés, ¿de dónde viene el término murga? ¿De dónde sale esta palabra? La palabra murga llega con la inmigración europea y llega a toda Latinoamérica. Es un término que etimológicamente significa música mal ejecutada, o más bien música ejecutada por personas que no detentan el saber específico para ejecutar música. Y en cada uno de los territorios a los que llega
en el encuentro con los diferentes símbolos culturales que caracterizan a cada uno de esos territorios de Latinoamérica, a lo largo de la historia se configura en un género carnavalesco que en cada país de Latinoamérica es diferente y que en este caso, en la experiencia uruguaya, explota de tal forma que hoy en día está siendo reproducido en los distintos países que, bueno, que en este caso vengo visitando. Lo interesante por ahí es que el término se fue modificando y hoy en día ya no tiene la misma significancia que etimológicamente tuvo, sino que hoy en día se utiliza para denominar géneros carnavalescos que, en casos como el uruguayo, hablan de una gran ejecución técnica en términos musicales. Y me estaba preguntando, creo que creí entender en esta última intervención tuya, Andrés, que nosotros lo conocemos como murga, pero que en otros países, con el tiempo, obviamente arraigados en esta expresión cultural oriental, ¿han tomado otros nombres ya más regionales? No, en realidad es al revés. La palabra murga continúa utilizándose en otros países de Latinoamérica, pero la manifestación a la que denomina esa palabra es una manifestación diferente en cada país. Es así que, por ejemplo, en Argentina están las murgas porteñas, o las murgas litoraleñas, o las murgas de desfile, o la murga andina, o la murga rioplatense, o la murga argentina, que son géneros todos muy parecidos entre sí, que básicamente tienen como lenguaje predominante la danza, el desfile callejero y la percusión. En Uruguay es eminentemente cantada y en otros países, bueno, adopta otras formas. Es la palabra la que se mantiene, pero evoluciona en cada territorio en el encuentro con otros símbolos culturales locales de cada territorio en géneros que hoy en día se llaman igual, pero que son bien distintos. Estaba pensando en algo que decías ahora, Andrés, y que tiene que ver con la percusión, ¿verdad? La percusión, y esto lo digo para mal, históricamente como instrumento, siempre ha sido bastardeada. Se entiende que cualquiera le puede pegar a un parche, digo, cuando en realidad hay una técnica, pero de alguna manera, a la hora de llamar la atención, a la hora de querer expresar algo, pegar un par de bombazos que contra un parche logra el efecto, y me imagino que ese debe haber sido el principio de la instrumentación de la murga. Sí, totalmente, porque los instrumentos rítmicos son mucho más sencillos a priori parecieran de ejecutar que los instrumentos melódicos. De alguna manera, si uno no sabe hacer música, agarra un cacharro y lo hace sonar, y eso ya es suficiente, y eso por ahí fue el punto de partida de lo que después fue un despliegue extremadamente técnico de lo que es la percusión en cada uno de estos géneros. Sí, es una de esas cosas que para quienes no saben o no sabemos tocar percusión, las ves y decís, uy, pero eso es re fácil, yo lo puedo hacer. Después, bueno, descubrís que es diferente. Totalmente. Andrés, ¿es históricamente una expresión cultural poblada de varones? Digo, más allá de lo que ha pasado en los últimos tiempos, quiero ir a la historia, a los principios también, porque muchas veces en las compañías teatrales, por lo general, estamos hablando de integraciones mixtas. ¿Qué pasaba con la murga al principio? ¿Era también una expresión meramente masculina? No, al principio no. Estamos hablando del Carnaval de Montevideo en esta pregunta, Cairo, me imagino. Si hablamos del Carnaval de Montevideo, al principio la mujer tenía una participación tan protagónica como la del hombre. En la implementación del Estado moderno, a partir de inicios de 1900, cuando por ahí la mujer pasa a la esfera privada de la vida pública, ahí empieza a desaparecer su participación en los escenarios carnavalescos, y recién ahora, en estos últimos años, empieza a darse paulatinamente el proceso contrario, en el que vuelve a estar aceptado que una mujer esté arriba del escenario. Pero decir que tradicionalmente es un género masculino, en el caso montevideano, es históricamente un error. Al principio ellas eran tan protagonistas de la escena, de la creación, como eran los varones. Simplemente los procesos históricos y la construcción de las masculinidades en Occidente y en particular en Uruguay, bueno, fueron relegando a la mujer a la esfera privada de la vida pública, y eso, por suerte, en los últimos tiempos
lentamente y aún no satisfactoriamente, si se permite el juicio valorativo, se está revirtiendo. Cuánto cambia esto también, la presencia de la voz femenina en lo que tiene que ver con la composición? Cuando hablo de la composición estoy hablando de lo que se canta hacia afuera, porque, y vos perdoname, pero yo soy un completo ignorante en el tema, estás vos para corregir cualquier error que yo cometa, pero uno cuando escucha lo que es la esencia de la murga, lo que puede escuchar es un grupo de grandes cantantes de tango y de canillitas también, de aquellos voceadores, como se le dice, como se le decía en otros países, de las noticias. Caso del Canario Luna, por ejemplo, que creo que es el ejemplo más puro que encontramos de esa declamación callejera que es como cantar la noticia de alguna manera, que me parece que es parte también de la esencia del principio de la murga. Sí, creo que por ahí lo que es interesante de pensar en estos términos tiene que ver con que la murga es la representación, es una de las representaciones de un colectivo, de una colectividad, de una sociedad o de una parte de la sociedad determinada. La posibilidad que la murga está brindando en los últimos años y específicamente también lo que yo vengo viendo que sucede con las murgas a la uruguaya en Latinoamérica es que al ser un género que representa a personas, según quienes sean esas personas, cómo se traduce ese género. Por ahí lo que vos contás responde a una parte de la historia y a una parte de la cultura y de la identidad montevideana, que hoy en día es otra identidad y entonces hoy en día son otras las voces murgueras. Basta con ir a carnaval y escuchar a 4 o 5 murgas diferentes para escuchar 4 o 5 coralidades diferentes, voces distintas, que son la resultante de ese grupo humano que tiene esos aparatos fonadores y no otros. Acá en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Colombia, que son los países que estoy visitando que toman el género uruguayo y lo replican, quienes son mayoría haciendo son ellas, son las mujeres. La mayor cantidad de murguistas que hay en Argentina, Chile y Colombia son mujeres. Y eso no hace que el género sea menos murga. Simplemente son murgas que suenan diferente porque las personas que la ejecutan tienen otros aparatos fonadores. Y hablan, por supuesto, de otras cosas. Son otras las preocupaciones, así como las preocupaciones de las murgas hoy en día en Montevideo, en 2023, no son las mismas que hace 60 o 70 años. Andrés, ahora vamos a hablar un poquito de vos y de esta investigación. ¿Cómo llegas vos a encarar esta empresa de hacer esta investigación de murgas en Latinoamérica, teniendo en cuenta que, si yo no estoy mal informado, no está siendo bancado por nadie? Es una iniciativa absolutamente tuya en todos los aspectos, aún también en el económico. Sí, es una empresa grande. En realidad, bueno, yo trabajé muchos años en carnaval como técnico y también salí cantando en murga. Y en alguno de esos años empecé a tener la oportunidad de venir con algunas de las murgas con las que trabajé para Argentina a hacer giras, a hacer actuaciones. Y ahí empecé a descubrir que acá en Argentina había murgas no argentinas, sino a la uruguaya, hechas por argentinos, cosa que me llamó mucho la atención y que en un momento me empezó a interesar investigar. Durante unos años lo investigué a distancia y empezó a surgir con mucha fuerza la necesidad de ir a visitar, a ver in situ si las cosas que yo estaba viendo a distancia, si las conclusiones que yo estaba sacando eran correctas, y porque me daba cuenta que había algunos aspectos de lo atmosférico de un ensayo, de las formas en las que las personas se vinculan, de cuál es el sentido del humor del grupo, de cuáles son los símbolos culturales que hay en cada uno de los territorios que afectan a la forma en la que las personas hacen a la murga. Yo no las podía captar a distancia. Y bueno, iba a hacer este viaje cuando empezó la pandemia, no lo pude hacer, la pandemia afectó el campo que venía investigando, hubo murgas que dejaron de aparecer, otras que surgieron nuevas, y ahí la necesidad fue de venir, de conocer in situ y de poder contar esto a escala humana. Me parecía importante, como más allá de que se pueda investigar académicamente, poder analizar este fenómeno de forma tal que la gente en Uruguay se entere qué es lo que pasa con una marca identitaria tan fuerte nuestra como la murga cuando la versionan en otros dos territorios. Entonces, bueno, me conseguí un trabajo nocturno, ahorré dinero durante un año y algo, y me tomé un año de licencia sin goce de sueldo en mi trabajo y me vine a hacer esta investigación, que es verdad, es bancada económicamente
100% por mí, pero que también, huelga decir, está pudiendo ser realizada gracias a que en cada uno de los territorios las murgas que vengo a investigar me reciben, abren las puertas de su intimidad, me alojan en sus casas, me comparten sus momentos, y bueno, y eso también es una gran ayuda para que esta investigación pueda ser posible. Sí, y me Ya no imagino, es mía, es de la comunidad. no, pero y no puedo dejar de imaginarme, Andrés, que esta presencia tuya en estos diferentes países, con esta hospitalidad de las murgas de cada uno de los lugares del territorio en el que estás, de alguna manera también te deben de preguntar cosas a vos, porque cuando el género no es propio, y lo digo en el buen sentido de la palabra, uno busca cualquier recurso para robar piques también. Y me imagino que vos debes de ser una fuente de información importante para ellos. Es una cosa muy linda de este viaje y que a mí me significa también una gran responsabilidad, porque la palabra del uruguayo o la uruguaya de este lado del charco tiene mucho peso, mucho peso. Lo que un uruguayo dice es lo que hay que hacer. Y yo vengo viendo procesos que me interesa verlos tal cual son e intentar no afectarlos en esa observación. Pero entonces en el intercambio a mí me viene pasando algo, que es que la gente acá se pregunta mucho sobre el género. Y en Uruguay me parece a mí que no nos preguntamos tanto, vamos y hacemos. Y por ahí Totalmente. tenemos certezas. La murga debe ser así, la murga debe ser asá, debería ser de tal forma, era de tal otra, siempre tenemos certezas. Entonces, el ejercicio de intentar responder las preguntas que me hacen con honestidad está siendo un ejercicio muy interesante, porque me lleva a mí mismo a preguntarme cosas que por ahí nunca me había detenido a mirar. Después, en lo que tiene que ver más con aspectos técnicos, con hacer una devolución sobre lo que veo desde mi opinión o desde mi subjetividad, ahí, bueno, el intercambio busca ser siempre respetuoso y en términos de paridad, porque lo cierto es que en este viaje el que no sabe soy yo, el que está con Claro. preguntas y el que está queriendo entender por qué hacen la murga como la hacen, por qué eligieron esta herramienta para decir y no otra, cuáles son las dificultades que tienen a la hora de concebir un espectáculo, de crearlo y de mostrarlo y que la gente pueda identificar de qué se trata. Todo eso, el que no lo conoce soy yo. Así que el intercambio está siendo muy bonito. De cualquier manera, Andrés, todo esto tiene un principio, toda esta curiosidad de otro pueblo por conocer una expresión cultural tradicional del nuestro tiene que tener un principio. Y yo estoy tratando de ver cómo arranca todo esto, ¿no? Porque de última uno hace rock porque le llegaron discos de rock, de alguna manera, de bandas de donde este género es oriundo. ¿Qué pasa con las murgas que han tenido la oportunidad durante mucho tiempo atrás, estoy hablando, de trascender fronteras, como el caso de Araca-Lacana, como el caso de Agarrate Catalina? No voy a la murga, voy al caso de Jaime Ross, por ejemplo, que en Argentina tuvo gran incidencia y llevó a su manera el género también a ellos. No te va a gustar también con su tema Clara, hace un ejemplo de murga que seguramente también recorrió el mundo. Y este tipo de cosas calculo que al artista extranjero le debe haber llamado la atención y le debe haber prendido la chispa en algún momento, ¿no? ¿Ya? Hola, hola, Te hola. escucho ahí, dale, Andrés, estás con nosotros. Perfecto. Está muy bien lo que apuntás. Me escuchan bien, ¿no? Sí, Yo perfecto, ahora... perfecto, perfecto. Ah, perfecto. Mirá, todo eso que enumerás son en gran parte los puntos de partida de cómo se conoce el género en el resto de los países de Latinoamérica. Una gran divulgadora y que ha sido de las que más me han mencionado fue la murga Falta y Resto, que a Falta y fines de resto los se me fue. 90 y inicios de los 2000 viajó muchísimo por distintos territorios de Latinoamérica y fundamentalmente Argentina, y esa presencia de la falta tuvo sus semillas. Hay una relación ahí en función de en qué periodo de la historia empiezan las murgas, que me encuentro como dos grandes grupos. Murgas que tienen ya más de 20 años, sobre todo en Argentina, que por ahí primero conocieron a Jaime Ross y eso ya generó una sensibilidad en la escucha de lo que es la atmósfera de la murga uruguaya, y que con la llegada de Falta y Resto y también del Tren de los Sueños de Contrafarsa, que fue un espectáculo que fue muy consumido en Argentina, fue como el puntapié para decir, bueno, yo quiero ver esto, quiero hacer esto, quiero encargarme de conocer de qué se trata esto para poder ejecutarlo. Y otro segundo grupo, un poco más cerca en el tiempo, que por ahí tiene como antecedentes en la escucha a bandas, como bien decías vos, como No Te Va a Gustar, pero también la Vela Puerca o la Bersuit Vergarabat, que tuvo acá
de la mano de Balvis, los arreglos corales de murga a fines de los 90, y esas bandas fueron antecedente para las personas que después, al ver Agarrate Catalina, se convencieron de querer hacer ese género. Eso como dos grandes puntos de partida. Después hay otros que por ahí son más fortuitos o más únicos o experiencias que hicieron mella solo en un territorio, pero lo que yo vengo viendo que se despliega como en común mayoritariamente en al menos las 37 ciudades que vi hasta ahora y las 128 murgas que vi hasta ahora en estos 8 meses y medio de viaje, tiene que ver con esos dos grandes universos mayoritariamente. Sos un privilegiado, Andrés, por haber iniciado esta investigación y por haber visitado todo lo que visitaste y haber visto todo lo que viste. Y nos queda muchísimo para hablar porque obviamente también está el impacto visual que genera la murga. Yo siempre decía que la Catalina haya tocado en el Cosquín Rock era para los extranjeros era como ver a Kiss, pero multiplicado por 5 más o menos, digo, porque visualmente tiene que haber sido un impacto muy grande para todos ellos con esos maquillajes y esos trajes también. Pero esto lo vamos a hablar en otro momento porque en realidad la última pregunta que tengo es ¿cuándo vamos a tener los resultados de esta investigación? ¿Dónde los vamos a poder, leer, ver, informarnos de todo este trabajo que hiciste? Bien, buenísimo. Mira, hay dos vías porque mi investigación tiene dos patas. La investigación se llama Las Mil Esquinas y tiene dos objetivos. Uno es escribir una crónica por cada murga que visito, intentando documentar brevemente la historia de esa murga, por qué eligieron este género, cómo lo hacen, cómo se organizan. Lo que más me está interesando ver es cómo generan la aprehensión del género por un lado y la divulgación del mismo después en cada territorio. Esas crónicas, las primeras 50 o 60 crónicas ya están publicadas en mi Instagram, que es @andresitodeviaje, que quienes quieran seguirlo pueden buscar. Están subidas las fotos de todas las murgas que visité, solo las primeras 50 o 60 crónicas, porque el proceso de escritura es más lento que el proceso de conocimiento y de viaje. La segunda pata es la búsqueda de cuando vuelvo a Uruguay, que retorno el 1 de junio para reintegrarme a mi trabajo, sea la publicación de un libro de Las Mil Esquinas, ya con un análisis más general sobre los distintos elementos en común y también las diferentes singularidades que tiene este fenómeno expansivo en Latinoamérica. Me interesa mucho destacar sobre todo que el objetivo es que las personas que viven en Uruguay, quienes hacen carnaval, quienes consumen carnaval, puedan identificar algo que para mí es abrumadoramente cierto en este viaje, que es que todo este fenómeno expansivo, todo este movimiento, viene desde el más profundo de los respetos. Las murgas acá se autodenominan murga estilo uruguayo. Yo por ahí hablo de murga a la uruguaya o murga formato uruguayo para diferenciarla porque en Uruguay hablar de estilos, hablar de murga supone hablar de muchos estilos, entonces puede ser confuso. Pero quienes se autodenominan así lo hacen para no solo diferenciar la murga que hacen de lo que son las murgas de su localidad, sino también para honrar que el punto de partida es el uruguayo y que eso se respeta y se admira. Y me parece importante porque a veces en Uruguay, que tenemos tantas marcas identitarias compartidas, sobre todo con Argentina, y que por ahí somos más invisibilizados, ¿no? El dulce de leche también es nuestro, el mate también es nuestro. Bueno, la murga, que en esta formación, en esta forma es tan nuestra, no nos la están queriendo disputar, sino que la están honrando al hacerla y adaptarla a sus colores locales. Andrés, por suerte la producción no me deja largarte todavía, así que conversamos un cachitito más. Te pregunto, vos formaste parte de Curtidores de Hongos, una murga histórica aquí en el Uruguay. ¿Cómo se vive? Creo que 100 años me decían por acá que estaba... ¿Cuánto? No, nos obligan a salir, perdón, 100 años, ¿verdad? ¿Cómo se vive? 100 años se está cumpliendo, nos obligan a salir este año, Curtidores ya los cumplió hace bastante. Perdona que te corté la pregunta, Cari. No, al contrario. ¿Cómo se vive esto? Porque 100 años habla realmente... Viste que nosotros nos manejamos con números redondos y si tienen más ceros, mejor todavía. Digo, ¿cómo se vive esa cifra? Bueno, yo canté en Curtidores de Hongos en el año 2020. Yo venía trabajando históricamente con murgas provenientes del Encuentro de Murga Joven, que es mi punto de partida en todo esto y un poco la construcción de mi sensibilidad. Entonces, para mí, cantar en una murga como Curtidores fue un orgullo tremendo y también fue conocer una forma muy diferente
de organización y de hacer murga a la que yo estaba acostumbrado, si bien era una forma sumamente tradicional. Hay algo en las murgas de acá en donde que es bien como interesante de ver, porque a ellos no les pesa tanto la cantidad de años en términos de tradición, sino que son espectadores de espectáculos. Entonces, por ahí yo no me encuentro tanto en Latinoamérica con hinchas de tal murga o hinchas de tal otra, como nos pasa a nosotros y me pasa a mí mismo en Montevideo, que tengo mis gustos específicos con ciertos conjuntos, sino que acá son más bien hinchas de espectáculos. El espectáculo de tal murga de tal año o de tal murga de tal otro. Y en ese sentido, bueno, hay como una diferencia en las formas, en un movimiento que también reproduce todo lo que nosotros hacemos o busca reproducirlo, menos el concurso. Las murgas acá no eligen competir, arman colectivos, arman encuentros entre las murgas, se visitan, giran, actúan, diseñan todo un circuito de consumo cultural y reproducen las distintas cosas que entienden son parte sustancial del género, menos el concurso, y eso me parece un dato bastante interesante para quienes hacemos murga en Uruguay. La última y cortita, Andrés, porque uno como espectador que la ve desde la cuadra de enfrente y capaz que desde un edificio y un balcón alto, pero siempre está prestando atención a lo que ha sido la evolución de la murga. La murga no solamente ha evolucionado en nuestro país como expresión artística, digo, todo se ha vuelto mucho más profesional, al punto tal que esto desborda también la transmisión de televisión que se está haciendo de las murgas hoy en día, donde el profesionalismo de la murga como expresión popular desborda también a quienes bueno, lo replican, no solamente para nuestro país, sino también para el mundo. Sí, y de hecho la televisación en los últimos 20 años fue también uno de los elementos que posibilitó la expansión del género en Latinoamérica, porque de aquellos iniciales puntos de partida, vi a la falta y me interesó y quise ver cómo hacer, a la hora de buscar información empezó a haber repositorios digitales con imágenes y audio para poder ver e imitar en un punto de partida. Entonces hay algo de la televisación y de esta... A mí no me gusta mucho hablar en términos de profesionalización, porque si lo consideramos una profesión, me parece que en términos de derechos laborales, el carnaval tiene una gran deuda todavía con sus integrantes, pero sí me parece que hay una sofisticación en las formas de hacer y decir murga en los últimos 20 años, que tiene también que ver con una suerte de desplazamiento de clase, con el ingreso de la clase media universitaria de la mano de la murga joven más fuertemente, pero ya desde antes, desde los 80, cuando empezaron a llegar artistas a carnaval y empezaron a modificar y a sofisticar las formas de hacer y decir murga. Creo que como todo género, y sobre todo los carnavalescos que suelen ser representativos de una popularidad determinada, es un género dinámico que se va moviendo, y quienes hoy en día hacen o vemos el carnaval, que yo ahora no lo estoy haciendo, somos capaces de identificar esas diferencias, de datar cuando en tal año tal murga hizo tal aporte y de pronto al año siguiente todas las murgas lo empezaron a hacer. Creo que hay algo de lo que sucede en Latinoamérica, en esa evolución del género, que de alguna manera empieza a espejarse en Montevideo ahora, de la mano de lo que es los circuitos autogestivos de murga. Sabemos que en Montevideo, además del concurso de febrero, está sucediendo más carnaval, está sucediendo carnavalé, está sucediendo escenarios populares organizados por los conjuntos. Y de este lado del charco hay 20, 25 años de historia de autogestión, y creo que ahí el diálogo entre las diferentes realidades murgueras de la murga uruguaya o a la uruguaya del continente es fecundo, es interesante y también modifica y pasa a ser un nuevo punto de inflexión en lo que es nuestro carnaval. Andrés, Alba, un placer conversar contigo. Felicitaciones por este trabajo. Antes de despedirte, te voy a confesar que yo fui uno de los que utilizaba el término profesionalización. Ahora te voy a tomar prestado el de sofisticación. Si vos me lo permitís, de ahora en más, cuando me refiera al tema, lo voy a usar, siempre consciente de que lo aprendí contigo. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Cairo. Un saludo a toda la barra. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.